El silencio se cernió sobre el harén del rey David mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte. El suave aroma del incienso se mezclaba con el frescor de la mañana y el discreto sonido de pasos cuidadosos resonaba por los pasillos del palacio. En medio del lujo y la opulencia, una atmósfera de misterio y disputa se apoderó de ese espacio reservado a las mujeres del rey. Había esposas y concubinas, cada una con su propia historia, sus propios deseos y sus propias angustias. Ser esposa del rey de Israel era un privilegio, pero también una prisión invisible, donde la lucha por la atención y la influencia se libraba en silencio. Las historias del pasado contienen profundas lecciones para el presente. Si quieres seguir explorando los secretos de la Biblia y entender cómo se conectan con nuestras vidas, suscríbete al canal. Activa las notificaciones y descubra nuevas perspectivas sobre la fe, la historia y los misterios de las Escrituras. El rey David no fue el primer gobernante en tener un harén. Desde la antigüedad, los grandes monarcas de Oriente Medio tenían varias esposas y concubinas, una práctica común entre los reyes de aquella época. Más que una cuestión de deseo, el matrimonio, especialmente para un rey, era una herramienta política. Se sellaron alianzas, se firmaron tratados de paz y se unificaron reinos mediante el matrimonio. El harén no era solo un lugar de descanso y placer para el rey, sino también un espacio donde se desarrollaban estrategias políticas lejos del ojo público. Cada esposa llevaba consigo un nombre, un origen, a menudo, un peso político significativo. La Biblia menciona a algunas de las esposas de David, pero hay muchos detalles sobre su vida matrimonial que permanecen ocultos, envueltos en un silencio que despierta la curiosidad. El relato bíblico nos deja entrever a algunas de estas mujeres, pero no nos permite conocer en profundidad cómo era el día a día dentro del harén real. Lo que sí sabemos es que el propio David, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, tomó muchas decisiones cuestionables en lo que respecta a su vida familiar. Con el paso de los años, acumuló un importante número de esposas y concubinas, algo que generó intensos conflictos dentro del palacio. La primera esposa de David, Mical, hija del rey Saúl, parecía representar un futuro prometedor para él. Su matrimonio fue una señal de que David estaba siendo insertado en la familia real, un paso importante hacia su ascensión al trono. Sin embargo, su historia estuvo marcada por separaciones, resentimientos y decepciones. Después de ser separada por la fuerza de David y entregada a otro hombre, Mical regresó con él años más tarde, pero el amor que alguna vez sintió se había convertido en desprecio. Además de Mical, otras mujeres marcaron la trayectoria de David. Abigail, por ejemplo, fue una esposa que demostró gran inteligencia y habilidad estratégica para evitar que su primer marido, Nabal, cometiera un error que le costaría la vida. Con su sabiduría y palabras prudentes, se ganó el respeto de David incluso antes de convertirse en su esposa. Betsabé, cuyo nombre siempre aparece acompañado de polémicas, fue la mujer de la que David se enamoró impulsivamente, tomando acciones que desencadenarían una serie de trágicos acontecimientos. Dentro del harén, cada una de estas mujeres llevaba su propia historia, sus propias ambiciones y su propio dolor. Algunas fueron llevadas a palacio como esposas de la alianza, otras simplemente porque captaron el interés del rey, y es posible que muchas nunca hayan tenido la oportunidad de elegir ese destino. Algunos fueron amados, otros olvidados, pero todos compartían una realidad común. Vivían bajo la sombra del trono, en un ambiente donde la posición de cada uno era constantemente cuestionada. Detrás de las lujosas cortinas y los fríos pasillos de piedra, se susurraban secretos. La disputa entre esposas y concubinas no se trataba solo de los afectos de David, sino también del destino de sus hijos. En una cultura donde el linaje real era de suma importancia, dar a luz a un hijo del rey podía significar un futuro de honor y privilegios o una vida de amenazas e intrigas. El harén no era solo un lugar de descanso y belleza, sino un campo de batalla silencioso, donde se hacían y rompían alianzas, y cada mujer sabía que su posición podía cambiar de un día para otro. Ser la esposa del rey David era al mismo tiempo un sueño y una carga. El brillo de la corona eclipsó las sombras de la realidad, y mientras los salmos del rey resonaban por todo el palacio, dentro de las cámaras del harén, las voces de sus mujeres contaban historias que el tiempo decidió no registrar por completo. La vida en el harén del rey David no era solo un reflejo de su posición como monarca, sino también de una cultura profundamente arraigada en el mundo antiguo. Para comprender mejor la dinámica de este entorno es imprescindible profundizar en el contexto histórico y cultural de la época. El concepto de harén, aunque a menudo se asocia con imágenes de lujo y placer,
era en realidad una institución política y social común entre los reyes de Oriente Medio. En aquella época, los matrimonios reales eran más que alianzas sentimentales, eran herramientas estratégicas. Los reyes acumularon esposas para fortalecer los vínculos con otras naciones, asegurar tratados de paz y consolidar su autoridad. Esta costumbre era particularmente evidente entre los monarcas de las grandes civilizaciones vecinas a Israel, como los egipcios, los hititas y los babilonios. Cuantas más esposas tenía un rey, mayor era su influencia política, ya que cada esposa representaba una conexión diplomática con otra casa real o familia poderosa. David, a lo largo de su vida, adoptó esta práctica, y sus numerosas esposas reflejan no solo sus conquistas románticas sino también sus alianzas políticas. La propia Abigail, por ejemplo, era viuda de un hombre influyente y poseía tierras y riquezas que fortalecieron la posición de David. Al tomarla como esposa, no solo reconoció su inteligencia y virtud sino que también incorporó a su familia a sus dominios. Asimismo, los matrimonios con mujeres de otras regiones aseguraron que los reyes vecinos no vieran a David como un enemigo sino como un aliado. Sin embargo, dentro del harén la realidad era mucho más compleja que un simple acuerdo político. El término harén proviene de una raíz semita que significa protegido o separado, lo que refleja su verdadera naturaleza, un espacio aislado, restringido a las esposas del rey y sus hijos pequeños. Nadie, excepto el propio rey y los sirvientes eunucos, podía entrar allí. Esto significó que el harén se convirtió en un mundo separado dentro del palacio, donde cada mujer necesitaba encontrar su lugar dentro de la jerarquía silenciosa que se formaba entre ellas. La posición de una esposa dentro del harén estaba determinada por diferentes factores. Las esposas principales, generalmente de origen noble, tenían prioridad sobre las concubinas, que eran mujeres de estatus inferior, a menudo sirvientas o prisioneras de guerra. Además, ganaron aún más relevancia quienes tenían hijos, especialmente varones. Esto se debe a que, en una sociedad patriarcal como Israel, la ascendencia masculina no era solo una cuestión de herencia sino también de continuidad del poder. Por lo tanto, la disputa entre las esposas no se trataba solo del afecto de David sino también del futuro de sus hijos. El derecho de sucesión al trono no era algo rígidamente establecido, y la historia del Antiguo Testamento está llena de casos en los que príncipes de distintas madres competían entre sí. Se trataba de un juego peligroso, ya que un heredero bien posicionado significaba protección para su madre, mientras que un hijo olvidado podía provocar que su madre fuera condenada al ostracismo o incluso asesinada. No era raro que las mujeres del harén se involucraran en intrigas para asegurarse de que sus hijos recibieran más atención por parte del rey. Los registros históricos de otras civilizaciones revelan que las madres de los príncipes a menudo conspiraban contra los hijos de sus rivales, asegurando ventajas políticas para sus propios descendientes. Aunque la Biblia no detalla estas prácticas dentro del harén de David, el curso de los acontecimientos a lo largo de su vida muestra claramente que esta disputa existió y tuvo consecuencias devastadoras para su familia. La situación se volvió aún más tensa debido a la figura del propio David. No fue un rey distante o indiferente, al contrario, su personalidad apasionada y su vida marcada por intensas emociones se reflejaron en su forma de tratar a sus esposas e hijos. En sus salmos vemos a un hombre que experimentó una alegría profunda y un dolor intenso, alguien que comprendió la grandeza de la gracia divina pero que también sintió el peso de sus fracasos. Sin embargo, su posición como marido y padre dentro del harén parecía ser uno de sus puntos más débiles. A diferencia de sus éxitos en el campo de batalla, donde demostró liderazgo y estrategia, en casa, David a menudo no lograba disciplinar a sus hijos ni manejar los conflictos entre sus esposas. Esto se haría evidente en los años siguientes, cuando la rivalidad entre sus hijos traería caos y tragedia a su familia y al reino. Mientras el palacio de David se convertía en el centro de la política y la fe en Israel, dentro del harén se libraba otro tipo de batalla. Para las mujeres que allí vivían, la vida no se limitaba a vestidos lujosos y suntuosos banquetes, sino a un constante juego de supervivencia, donde la posición de cada mujer estaba determinada por la mirada del rey y el destino de sus hijos. Entre los silenciosos muros del harén del rey David, sobresalían algunas mujeres cuyos nombres quedaron inmortalizados en las escrituras. Mientras muchos permanecieron en el anonimato, escondidos a la sombra del trono, otros se convirtieron en piezas fundamentales de la historia de Israel. Sus vidas estuvieron marcadas por amores interrumpidos, decisiones difíciles y momentos de gran influencia para el propio rey. Una de las primeras mujeres que ocupó un lugar destacado en la vida de David fue Mical, hija del rey Saúl. Su matrimonio con David fue fruto de una estrategia política de su padre,
que veía en él un guerrero prometedor pero también un rival potencial. Mical, sin embargo, parecía verdaderamente enamorada de David. En uno de los episodios más notables de su historia, ella arriesgó su propia seguridad para ayudarlo a escapar de la ira de Saúl. En ese momento, su lealtad a David fue mayor que su obediencia a su padre. Sin embargo, esta historia de amor no tuvo un final feliz. Con la fuga de David y su largo viaje para convertirse en rey, Mical fue entregada en matrimonio a otro hombre. Cuando David finalmente ascendió al trono, exigió que se lo devolvieran, no por amor, sino como símbolo de su legitimidad real. El reencuentro no le devolvió los sentimientos que alguna vez existieron. La mujer que una vez había amado a David ahora lo despreciaba. El episodio en el que Mical observa a David bailando delante del Arca de la Alianza y lo critica públicamente revela la ruptura definitiva entre ambos. La Biblia no menciona que tuvo hijos, lo que, en una sociedad como Israel, podría verse como una maldición o una forma de olvido. A diferencia de Mical, Abigail entró en la vida de David de forma completamente inesperada. Esposa de Nabal, un hombre rico y tonto, demostró inteligencia y habilidad para evitar una masacre. Cuando David, todavía huyendo, le pidió provisiones a Nabal y fue insultado, decidió vengarse con violencia. Abigail, al darse cuenta de la inminente tragedia, fue al encuentro de David y, con sabias palabras, logró convencerlo de que no derramara sangre innecesaria. Su actitud no solo preservó la vida de su casa sino que también mostró a David el valor de la prudencia. Después de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail como esposa. Se convirtió en una de las pocas mujeres en la Biblia descritas como sensatas y perspicaces. Su papel en el harén puede haber sido más discreto que el de otras esposas, pero su presencia revela que David no eligió a sus mujeres únicamente por razones políticas o de belleza. En Abigail encontró a alguien que lo entendía y sabía cómo lidiar con sus tormentosas emociones. Pero ninguna mujer tendría un impacto tan profundo en la vida de David como Betsabé. Su historia comenzó de manera controvertida y trágica. La Biblia informa que, una tarde cualquiera, David vio a Betsabé bañándose y fue vencido por un deseo incontrolable. Como rey, tenía el poder de llamar a cualquier mujer a palacio, y así lo hizo. El problema era que Betsabé ya estaba casada con Urías, uno de los soldados más fieles de David. Lo que comenzó como una pasión prohibida rápidamente se convirtió en uno de los episodios más oscuros de la vida del rey. Cada detalle de la Biblia tiene un propósito y una historia que contar. Para seguir más contenido que profundice en los acontecimientos notables de las Escrituras, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás reflexiones que transformarán tu forma de ver la palabra de Dios. Cuando Betsabé quedó embarazada, David trató de ocultar su pecado trayendo a Urías de regreso de la guerra con la esperanza de que se acostara con su esposa y asumiera la paternidad del niño. Sin embargo, Urías se negó a disfrutar de los privilegios del hogar mientras sus compañeros estaban en batalla. Ante esto, David tomó una decisión aún más terrible, ordenó que pusieran a Urías en el frente de batalla, donde seguramente moriría. Su plan funcionó y después de la muerte del soldado, David tomó a Betsabé como esposa. Sin embargo, este acto no pasó desapercibido ante los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado a enfrentar a David, y la sentencia divina fue severa: el hijo nacido de esa relación ilícita moriría. Este acontecimiento impactó profundamente a David, quien lamentó amargamente su error. Su arrepentimiento quedó registrado en el Salmo 51, donde clama a Dios pidiendo misericordia y purificación. A pesar de haber comenzado trágicamente, la relación entre David y Betsabé no terminó en ese momento. Dios les concedió otro hijo, Salomón, quien más tarde se convertiría en el rey más sabio de la historia de Israel. La posición de Betsabé dentro del harén creció con el tiempo y se convirtió en una mujer de gran influencia en la corte. Cuando David estaba en sus últimos días, fue ella quien se aseguró de que Salomón fuera reconocido como su sucesor. Su nombre quedó registrado en el linaje del Mesías, demostrando que, incluso en medio del pecado y la tragedia, Dios puede transformar historias y traer redención. Además de estas mujeres, David tuvo muchas otras esposas y concubinas. Algunos fueron mencionados solo de pasada, otros tuvieron hijos que participaron en disputas internas por el trono. Cada uno de ellos representaba no solo un aspecto de la vida personal del rey sino también la complejidad de un gobierno construido sobre alianzas, deseos y consecuencias impredecibles. En el harén de David, el amor y el poder iban de la mano. Algunas mujeres fueron piezas de un juego político,
Otras sufrieron la indiferencia y unas pocas alcanzaron un lugar especial en la historia. Pero lo que todos tenían en común era el hecho de vivir bajo la autoridad de un rey que, a pesar de su corazón vuelto hacia Dios, seguía siendo un hombre sujeto a fracasos, pasiones y arrepentimientos. Dentro de los muros del harén, el silencio ocultaba a menudo una realidad marcada por tensiones invisibles. Las esposas de David no solo compitieron por su atención, sino que también vieron a sus hijos crecer como rivales, cada uno con la ambición de ocupar algún día el trono de Israel. La poligamia del rey no solo complicó su vida matrimonial, sino que también sembró semillas de conflicto que germinarían en tragedias irreparables. Los hijos de diferentes esposas no solo compartían lazos de sangre, también compartían resentimientos, disputas y un ambiente donde la sucesión al trono no era una certeza sino una guerra silenciosa en progreso. El harén de David no era solo un espacio de lujo y tradición sino un campo de batalla donde las alianzas y enemistades comenzaban desde la infancia. La primera gran tragedia dentro de la casa de David comenzó con uno de sus hijos mayores, Amnón. Como primogénito del rey, tenía una posición privilegiada y la expectativa natural de heredar el trono. Sin embargo, su historia estaría marcada no por el liderazgo sino por un terrible crimen cometido dentro de su propia familia. Amnón desarrolló una pasión obsesiva por su media hermana Tamar, hija de David con otra esposa, Maaca. Incapaz de controlar su deseo, ideó un plan cruel para tenerla a solas. Fingiendo estar enfermo, le pidió a Tamar que le trajera comida. Cuando ella entró en sus aposentos para servirle, él reveló sus verdaderas intenciones y la violó. Tras el acto, el deseo dio paso al desprecio, y Amnón la expulsó de su presencia, dejando a Tamar humillada e indefensa. La noticia de este crimen se extendió rápidamente por todo el palacio, pero David, a pesar de estar indignado, no hizo nada para castigar a su hijo. Quizás porque vio en él una sombra de sus propios errores, o quizás porque dudó en dañar la línea sucesoria. El rey permaneció inerte ante la injusticia. Pero alguien en el harén no estaba dispuesto a aceptar el silencio. Absalón, el hermano de Tamar, alimentaba en su interior un odio creciente hacia Amnón y, en consecuencia, hacia la inacción de su padre. 2 años después, Absalón llevó a cabo su venganza. Durante un banquete que organizó para los príncipes de Israel, ordenó a sus hombres asesinar a Amnón. El harén, que ya era un ambiente lleno de tensiones ocultas, se convirtió en escenario de un profundo duelo y de una ruptura irreparable en el seno de la familia real. Tras cometer el asesinato, Absalón huyó y se exilió durante años antes de regresar con un nuevo propósito: tomar el trono de su padre. La revuelta de Absalón no fue solo un levantamiento político sino también un reflejo de la fragilidad del gobierno interno de David. La disputa entre los hijos del rey había surgido de las sombras del harén y se transformó en una guerra abierta por el trono de Israel. Absalón, carismático y decidido, se ganó el favor del pueblo y se declaró rey, obligando a David a huir de Jerusalén. La traición de su propio hijo hirió a David más que cualquier batalla que hubiera enfrentado contra enemigos externos. El apogeo de esta rebelión sacó a la luz uno de los momentos más simbólicos de toda la crisis familiar de David. Para consolidar su toma del poder, Absalón recibió el consejo de Aitofel, uno de los estrategas más astutos del reino. El consejo fue directo y despiadado: Absalón debería tomar públicamente a las concubinas de su padre. En un acto de máxima humillación contra David, Absalón entró en el harén, y ante los ojos de todo Israel, hizo de las concubinas de su padre un símbolo de su autoridad. En la cultura de la época, este acto significaba que el hijo asumía no solo el trono sino también las posesiones y relaciones de su padre, eliminando cualquier posibilidad de reconciliación. Lo que comenzó como una disputa entre hermanos dentro del harén terminó como una guerra civil que empañó la historia de Israel. David, incluso en su dolor, no perdió la esperanza de ser restaurado. Sus salmos revelan un corazón quebrantado pero aún confianza en la justicia divina. Cuando finalmente regresó a Jerusalén y retomó el trono, castigó a los traidores pero no celebró su victoria. El costo de esta guerra fue demasiado alto y la pérdida de Absalón pesaba sobre él como una herida que nunca sanaría. El harén de David, que comenzó como símbolo de poder y prestigio, se convirtió en escenario de tragedias que sacudieron su casa y su reinado. Los ecos de estas disputas perdurarían por generaciones, mostrando que, a pesar de la grandeza de David como rey, sus fracasos como padre tuvieron consecuencias que ningún trono podría borrar. La sucesión de tragedias que caracterizaron el harén de David no fue solo el resultado de rivalidades políticas o ambiciones excesivas.
En el centro de estos conflictos había una realidad mayor: las consecuencias inevitables de las propias decisiones del rey. Aunque David fue un líder extraordinario en la batalla y un hombre de profunda devoción a Dios, su incapacidad para gobernar su propia casa se convirtió en una carga que recayó sobre cada uno de sus descendientes. La poligamia, que muchos veían como un signo de grandeza y poder, resultó ser un camino tortuoso y lleno de trampas. Tener múltiples esposas e hijos de diferentes madres significaba que cada uno de estos hijos llevaba no solo sangre real sino también las disputas y resentimientos de sus respectivas familias. El harén, que se suponía era un lugar de seguridad y continuidad para el linaje real, se convirtió en un espacio donde el destino del reino se decidía no solo por la fuerza de la espada sino también por las alianzas y traiciones susurradas en los pasillos del palacio. Las consecuencias de este modelo familiar no terminaron con David. Su historia familiar sirvió de espejo para las futuras generaciones de reyes de Israel, muchos de los cuales siguieron sus pasos, acumulando esposas y multiplicando los conflictos internos. Su propio hijo, Salomón, heredó el trono, pero también heredó esta inclinación por muchos matrimonios. Sin embargo, mientras David contaba con un harén numeroso, Salomón llevó esta práctica a un extremo nunca antes visto. El hijo de David tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de ellas extranjeras. La Biblia informa que estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, lo que lo llevó a construir altares a sus dioses y así lo alejó del camino que había tomado su padre. Dios mismo, que había advertido a Israel contra la multiplicación de esposas y las alianzas con naciones paganas, anunció que el reino se dividiría después de la muerte de Salomón. Así, lo que comenzó como una tradición de poder e influencia acabó convirtiéndose en uno de los principales motivos de la ruina del Reino Unido de Israel. Al observar la trayectoria de David, nos damos cuenta de que, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no estuvo exento de las consecuencias de sus decisiones. Sus salmos reflejan momentos de angustia y arrepentimiento, revelando a un hombre que comprendió profundamente la misericordia divina pero que también sintió el peso de sus propios errores. Uno de sus textos más llamativos, el Salmo 51, fue escrito después del episodio de Betsabé y Urías. En él, David llora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Espíritu Santo». Estas palabras muestran a un hombre que, a pesar de su grandeza como rey, reconoció su fragilidad ante Dios. David sabía que el trono no era eterno, que el poder humano era pasajero y que, al final, lo que realmente importaba era el estado de su corazón ante el Creador. Pero, ¿sirvió su experiencia de lección para las generaciones futuras? En muchos sentidos, sí. Sus errores quedaron registrados para que los que vinieron después pudieran aprender de ellos. Al mismo tiempo, su historia nos muestra que Dios no elige personas perfectas sino corazones dispuestos a arrepentirse y buscar su presencia, incluso en medio de las consecuencias de sus fracasos. Dentro del harén de David, algunas mujeres fueron olvidadas, otras se volvieron influyentes y el tiempo borró el nombre de algunas. Sus hijos crecieron rodeados del lujo del palacio, pero también de las sombras de la disputa y la venganza. El rey, que tanto amaba a Dios y quería hacer su voluntad, tuvo que afrontar las consecuencias de su propia casa dividida. Al final de su vida, David no solo tenía victorias para contar. Vio la muerte de sus hijos, la traición de quienes se suponía debían protegerlo y el sufrimiento de las mujeres que una vez acercó a él. Sin embargo, su historia no termina en tragedia, pues Dios, en su soberanía, utilizó incluso sus fracasos para cumplir sus propósitos. Y, de todas las mujeres de su harén, una en particular quedaría en la historia no solo como esposa del rey sino también como madre de quien continuaría el linaje real, y siglos después, el rey más grande que Israel jamás conocería. En los últimos días de su vida, David ya no era el joven pastor que había derrotado a Goliat ni el guerrero invencible que había conquistado reinos. Ahora, debilitado y envejecido, se enfrentaba a un desafío diferente: asegurar la continuidad de su legado en medio de la inestabilidad que el propio harén había contribuido a crear. El rey, que alguna vez fue célebre por sus victorias, ahora tuvo que lidiar con las consecuencias de sus decisiones familiares. La disputa por el trono se hizo inevitable. Como la salud de David empeoraba, algunos de sus hijos vieron la oportunidad de reclamar la sucesión. Uno de ellos era Adonías, hijo de Agita, una de las esposas del rey. Considerándose heredero natural, Adonías intentó anticiparse a los acontecimientos y,
sin la aprobación de su padre, se declaró rey. Contaba con el apoyo de algunos de los principales líderes militares y religiosos de la época, entre ellos Joab, comandante del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote. Sin embargo, había una mujer en el harén que no estaba dispuesta a permitir que Adonías tomara el trono. Betsabé, ahora más que una esposa olvidada entre las muchas mujeres del rey, utilizó su posición para asegurarse de que su hijo Salomón fuera reconocido como el legítimo sucesor. Con la ayuda del profeta Natán, entró en los aposentos de David y le recordó la promesa que había hecho de que Salomón gobernaría Israel. David, aún débil, tomó su última gran decisión como rey. Ordenó que Salomón fuera ungido y proclamado gobernante antes de que Adonías consolidara su poder. Así, en un solo día, los planes de Adonías se desmoronaron y Salomón asumió el trono, poniendo fin definitivamente a las disputas dentro del harén. La transición de poder, sin embargo, no borró los traumas que marcaron la casa de David. Con el paso de los años, sus esposas y concubinas han quedado relegadas a un papel secundario en la historia. Algunas de ellas, como las concubinas que Absalón tomó durante su rebelión, quedaron atrás y vivieron aisladas por el resto de sus vidas. Otros desaparecieron sin que se recordara su nombre. A pesar de todo, el linaje de David permaneció intacto. Su reinado estuvo marcado por grandes logros, pero también por tragedias que podrían haberse evitado. La historia de su harén nos enseña que el poder, cuando se mezcla con deseos incontrolados y alianzas frágiles, puede generar consecuencias devastadoras. El propio David aprendió esta lección de la manera más difícil, al ver a sus hijos volverse unos contra otros y su reino casi colapsar debido a las disputas que surgieron dentro de los muros del palacio. Sin embargo, lo que hace de David un personaje tan notable en la historia bíblica no es solo su grandeza como rey o sus fracasos como hombre, sino su capacidad para humillarse ante Dios y buscar el arrepentimiento. A diferencia de otros gobernantes que ignoraron sus fracasos, David reconoció sus errores y clamó por misericordia. Su relación con Dios fue real, profunda y llena de altibajos, lo que lo hizo más humano y cercano a quienes también luchan por equilibrar la fe, los errores y el arrepentimiento. Y es precisamente este legado de fe el que ha sobrevivido al tiempo. Incluso con todas las imperfecciones de su gobierno y los problemas que surgieron dentro de su propia casa, fue de los descendientes de David de quien vino el Mesías prometido. Siglos después, del linaje que pasó por Salomón surgió Jesucristo, quien finalmente traería un reino eterno, no basado en guerras ni disputas familiares, sino en la justicia, el amor y la redención. La historia del harén de David nos recuerda que ni siquiera los grandes reyes de la Biblia estuvieron libres de defectos. Sus elecciones afectaron a generaciones, pero la misericordia de Dios estuvo siempre presente, guiando la historia de la humanidad hacia un propósito mayor. Al final, no fue la grandeza militar de David lo que quedó, ni su poder como gobernante, sino su alianza con Dios, que trascendió el tiempo y se cumplió perfectamente en Cristo. El harén del rey David, que comenzó como símbolo de prestigio y terminó como escenario de tragedia y traición, fue también un recordatorio de que el verdadero reino no pertenece a los hombres, sino al Dios que gobierna la historia. La historia del rey David y su harén nos muestra que, detrás del poder, siempre hay desafíos y consecuencias. Y hay mucho más que explorar detrás de escena de la Biblia. Así que no te pierdas el siguiente vídeo que ya está disponible para que lo veas. Disfruta y suscríbete al canal para seguir siguiendo contenido como este. Deja tu me gusta y comparte para que más personas puedan conocer estas fascinantes historias. Nos vemos en el próximo vídeo.